La ciudad de operadores de la planta de Pripyat fue evacuada el 27 de abril, 45.000 residentes. Para el 14 de mayo, unas 116.000 personas que habían estado viviendo en un radio de 30 kilómetros habían sido evacuadas y luego reubicadas. Alrededor de 1.000 de estos regresaron extraoficialmente a vivir dentro de la zona contaminada. La mayoría de los evacuados recibieron dosis de radiación de menos de 50 milisieverts, aunque algunos recibieron 100 milisieverts. El 28 de abril comenzó una operación masiva de gestión de accidentes. Esto implicó dejar caer cantidades de diferentes materiales, cada uno diseñado para combatir una característica diferente del fuego y la liberación radiactiva. Las primeras medidas tomadas consistieron en verter compuestos que absorben neutrones y material de control de incendios en el cráter que resultó de la destrucción del reactor. Como las tasas de dosis recibidas por los pilotos de los helicópteros durante este procedimiento eran demasiado altas, se decidió que los materiales deberían ser arrojados mientras los helicópteros viajaban por el reactor. Este procedimiento causó la destrucción adicional de las estructuras en pie y propagó la contaminación. El carburo de boro fue vertido en grandes cantidades desde helicópteros para actuar como un absorbente de neutrones y evitar cualquier reacción en cadena renovada. También se agregó dolomita para actuar como disipador del calor y una fuente de dióxido de carbono para sofocar el fuego. El plomo se incluyó como un absorbente de radiación, así como la arena y arcilla que se esperaba evitaría la liberación de partículas. Si bien se descubrió más tarde que muchos de estos compuestos no se dejaron caer en el objetivo, como se puede observar en la imagen, la siguiente tarea fue limpiar la radioactividad en el sitio para que los 3 reactores restantes pudieran reiniciarse y el reactor dañado se protegiera. Alrededor de 200.000 personas, los liquidadores de toda la Unión Soviética, participaron en la recuperación y limpieza durante 1986 y 1987. Recibieron altas dosis de radiación con un promedio de alrededor de 100 milisieverts. Unos 20.000 liquidadores recibieron aproximadamente 250 milisieverts y unos pocos recibieron aproximadamente 500 milisieverts. Más tarde, el número de liquidadores aumentó a más de 600.000, pero la mayoría de estos recibieron solo bajas dosis de radiación. Las dosis más altas fueron recibidas por aproximadamente 1.000 trabajadores de emergencia y personal en el sitio durante el primer día del accidente. El 5 de mayo se instaló un sistema para alimentar nitrógeno frío al espacio del reactor, para proporcionar enfriamiento y para proteger contra el oxígeno. Para el 6 de mayo la temperatura central había disminuido y hubo una fuerte reducción en la tasa de liberación de radionucleidos. Además, se comenzó a trabajar en una gran losa de hormigón armado con un sistema de enfriamiento incorporado debajo del reactor. Para limitar la exposición a la radiación, los mineros cavan 12 metros hacia abajo antes de dirigirse hacia el reactor en llamas. Luego, cavan un espacio de 2 metros de alto y 30 metros de ancho para instalar un complejo sistema de enfriamiento a base de nitrógeno líquido. Esta losa también actuaría como una barrera para evitar la penetración de material radioactivo fundido en el agua subterránea. Además de los 2 trabajadores que murieron a causa de las explosiones el día del accidente, a fines de julio, 6 bomberos y otros 22 empleados de la planta habían muerto por radiación aguda y envenenamiento como resultado del accidente. En octubre de 1986 se instaló una contención para la unidad 4, llamada sarcófago, que era un gran refugio de concreto que se erigió rápidamente para permitir la operación continua de los otros reactores en la planta. Sin embargo, esta estructura no era fuerte ni duradera. Entonces, en 2017 se completó una nueva estructura que se construyó adyacente y luego se instaló en los rieles. Es un arco de 110 metros de altura, 165 metros de largo y una extensión de 260 metros, que cubre tanto la unidad 4 como la estructura que se construyó en 1986. El marco del arco es una construcción de celosía de miembros de acero tubulares equipados con grúas internas.
Este edificio está sellado herméticamente y va a permitir a los ingenieros desmantelar remotamente la estructura de 1986 que ha protegido los restos del reactor del clima desde las semanas posteriores al accidente. Permitirá la eliminación eventual de los materiales que contienen combustibles en la parte inferior del edificio del reactor y acomodará su caracterización, compactación y embalaje para su eliminación. Dentro del combustible usado en Chernobyl, el de las unidades 1 y 3 se almacenó en el estanque de enfriamiento de cada unidad y en un estanque provisional de instalación de almacenamiento de combustible gastado, que es ISF-1. En 1999 se firmó un contrato para la construcción de la instalación de gestión de desechos radiactivos, que son los ISF-2, para almacenar 25.000 conjuntos de combustible usado de las unidades 1-3 y otros desechos operativos a largo plazo, así como material de unidades de desmantelamiento 1-3. El proyecto incluye una instalación de procesamiento capaz de cortar los conjuntos de combustible RBMK y colocar el material en botes de doble pared, que luego se llenan con gas inerte y se cierran con soldadura. Luego serán transportados a bóvedas de almacenamiento en seco de concreto en las que los contenedores de combustible estarán encerrados hasta por 100 años. Los demás residuos radiactivos de Chernobyl se procesan en 3 pasos. Primero, los desechos radiactivos sólidos almacenados temporalmente en búnkers se eliminan para el tratamiento. En el siguiente paso, estos desechos, así como los de los bloques de reactores de desmantelamiento 1-3, se procesan en una forma adecuada para su eliminación segura y permanente. Los desechos de nivel bajo e intermedio se separan en categorías: combustibles, compactables y no compactables. Estos están sujetos a incineración, compactación de alta fuerza y cementación respectivamente. Además, los residuos sólidos altamente radiactivos y de larga vida se clasifican para almacenamiento temporal separado. En el tercer paso, los materiales de desechos sólidos acondicionados se transfieren a contenedores adecuados para su almacenamiento seguro y permanente. Dentro de los impactos en la salud, la radiación ionizante causó la muerte en pocos días o semanas de 30 empleados de la planta de energía y bomberos, incluidos 28 con síndrome de radiación aguda, y provocó la evacuación en 1986 de aproximadamente 116.000 personas de las áreas que rodean al reactor y la reubicación después de 1986 de aproximadamente 220.000 personas de Bielorrusia y la Federación Rusia y Ucrania. Grandes territorios de estos 3 países estaban contaminados y la deposición de radionucleidos liberados fue medible en todos los países del hemisferio norte. El informe del Foro de Chernobyl dice que las personas en el área han sufrido un fatalismo paralizante debido a mitos y percepciones erróneas sobre la amenaza de la radiación, lo que ha contribuido a una cultura de dependencia crónica. Algunos asumieron el papel de inválidos. La salud mental junto con el tabaquismo y el abuso de alcohol es un problema mucho mayor que la radiación, pero lo peor de todo en ese momento era el nivel subyacente de salud y nutrición. Además de los 116.000 iniciales, las reubicaciones de personas fueron muy traumáticas e hicieron poco para reducir la exposición a la radiación, que de todos modos fue muy baja. Además del aumento sustancial de cáncer de tiroides después de la exposición inicial observada en Bielorrusia, en la Federación de Rusia y en Ucrania no hay evidencia de un impacto importante en la salud pública relacionado con la radiación ionizante 14 años después del accidente de Chernobyl. Los trastornos psicosomáticos y los efectos de detección fueron las únicas consecuencias de salud detectables en la población en general. Combatir el pánico y la histeria colectiva podría considerarse como una contramedida más importante para proteger al público de los efectos de un accidente similar en el caso de que ocurra nuevamente. En julio del 2010, el gobierno de Bielorrusia anunció que había decidido reubicar a miles de personas en las áreas contaminadas cubiertas por las consecuencias de Chernobyl, de las cuales hace 24 años ellos y sus antepasados fueron reubicados rápidamente. En comparación con la lista de áreas contaminadas en 2005, unas 211 aldeas habían sido reclasificadas con menos restricciones al reasentamiento. La principal prioridad es la agricultura y la silvicultura.
junto con la atracción de personas calificadas y su alojamiento. Los requisitos iniciales de infraestructura significarán la renovación de gas, agua potable y suministros de energía, mientras que el uso de madera local estará prohibido. Se proporcionarán escuelas y viviendas para los trabajadores especializados y sus familias antes del desarrollo socioeconómico más amplio. En 2011, Chernobyl fue declarado oficialmente una atracción turística con muchos visitantes. En 2015, los resultados publicados de un importante estudio científico mostraron que la población de mamíferos de la zona de exclusión estaba prosperando, a pesar de la contaminación de la Tierra. Ahora voy a empezar a hablar del accidente en la planta nuclear de Fukushima Daiichi, empezando con el suceso iniciador. Y antes que nada, queremos dejar en claro que esta secuencia de sucesos que se eligió está resumida teniendo en cuenta los eventos que creemos que influyeron más a la hora de ver y observar las fallas de los protocolos a seguir y de los errores cometidos. El 11 de marzo del 2011, aproximadamente a las 14:40 horas de la hora estándar de Japón, tuvo lugar un gran terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter, con una duración de más de 2 minutos, seguido de varias réplicas bastante fuertes. Acá, como vemos, el epicentro se dio en el borde de la placa tectónica del Pacífico, muy cercano a la isla de Japón. En ese momento, 3 de los 6 reactores de la central estaban funcionando a plena potencia, más específicamente desde la unidad 1 a la unidad 3, en los cuales pararon automáticamente cuando los sensores de la central detectaron movimiento de la Tierra. Y las otras 3 unidades estaban parados para la recarga de combustible y mantenimiento, o sea, en ese momento no estaban funcionando. Una vez parados, los núcleos de los reactores siguieron generando calor, al cual se lo llama calor de decaimiento, y para evitar que el combustible se sobrecaliente se tiene que eliminar ese calor mediante sistemas de refrigeración que funcionan principalmente con energía eléctrica. El problema es que el terremoto dañó el equipo de puesto de distribución de electricidad dentro de la central y también el tendido eléctrico que suministraba corriente alterna desde afuera. Entonces se dio la pérdida total del suministro eléctrico exterior. Entonces, a partir de esto, los generadores diésel de emergencia, que son dispositivos de producción eléctrica del lugar, se pusieron en marcha automáticamente para poder restablecer la corriente alterna en las 6 unidades. Las unidades 1 a 3 quedaron automáticamente aisladas de sus sistemas de refrigeración debido a la interrupción del suministro eléctrico, y esto provocó aumentos en la temperatura y la presión de los reactores a causa del calor de decaimiento. En condiciones normales, la refrigeración en parada de un reactor de agua en ebullición a alta presión se realiza siempre derivando el vapor del reactor hacia el condensador, pero no pasando por las turbinas debido a que está aislado. Entonces se lo hace pasar por otro camino a partir de la válvula de derivación. Pero como dije, cuando el reactor está aislado, esto no es posible, por lo tanto se recurren a sistemas que están diseñados para esta situación. La unidad 1 contaba con un diseño de sistema de condensador de aislamiento, mientras que las unidades 2 a 6 contaban con un sistema de refrigeración del núcleo del reactor aislado, también llamado RNRA. Entonces, la refrigeración de todas estas unidades se dio a partir de estos sistemas, ya que no contaban con el suministro eléctrico. El calor de decaimiento del combustible nuclear de las unidades 4 a 6 también tenía que evacuarse debido a que las piscinas de combustible gastado, que es donde se almacenan los combustibles usados y nuevos, están llenas de agua que ofrece protección contra la radiación y también elimina el calor generado por el combustible nuclear. Pero bueno, el problema es que sin refrigeración el agua se calentaría y empezaría a evaporarse y en consecuencia disminuiría el nivel de agua y el combustible nuclear quedaría expuesto al aire, provocando emisión de gases muy peligrosos. El terremoto desplazó una enorme cantidad de agua, generando una serie de grandes olas, y las olas de tsunami comenzaron a llegar a la central de Fukushima Daiichi aproximadamente 40 minutos después de que ocurre el terremoto. La central quedó protegida de la primera serie de olas, que fueron de aproximadamente 5 a 6 metros, gracias a sus estructuras rompeolas. Pero 10 minutos más tarde llegó la ola más grande de todas, de una subida de 14 a 15 metros, superando estos diques de protección e inundando la central. Acá, como vemos, sumergió todas las estructuras y equipos situados a nivel del mar y también los edificios principales, que vendrían a ser edificios de reactores, turbinas y servicios que estaban en terrenos un poco más elevados.
La unidad 2 tampoco tenía indicaciones del funcionamiento del sistema de refrigeración y los operarios supusieron lo peor, que el núcleo de dicha unidad se estaba calentando. Entonces, a las 21:23 horas del 11 de marzo, el primer ministro de Japón emitió una orden de evacuación para toda la población que se encontraba a 3 kilómetros a la redonda. Como consecuencia de esto, las unidades 1 a 5 perdieron la alimentación de la corriente alterna, es decir, perdieron la energía generada por los generadores diésel de emergencia debido a los daños de la inundación, y esta situación se le conoce como apagón de planta. En esta central las unidades estaban diseñadas para resistir un apagón de 8 horas, siempre dependiendo de la capacidad de las baterías de corriente continua que cada una de las unidades posee. Ahora entramos en la parte de progresión del accidente. Y todas las unidades de la central estaban equipadas con fuentes internas de corriente continua como suministro eléctrico de emergencia. Y acá vemos las baterías de la unidad 2 y de la unidad 4 que fueron dañadas por la inundación, además de la batería de la unidad 1. Los operadores de dichas unidades no tenían instrucciones específicas ni tampoco un protocolo a seguir al perder tanto la corriente eléctrica alterna como la continua. Y acá es donde comienza la emergencia nuclear, que primero se da en las unidades 1 y 2. Al no tener el suministro eléctrico, no se podía determinar el nivel de agua en el reactor ni tampoco el estado de los sistemas de refrigeración. Entonces los operadores de planta declararon que se había perdido la función de seguridad fundamental de refrigeración del núcleo. Justo antes de la llegada del tsunami, los operadores habían parado el condensador de aislamiento de la unidad 1, que es el sistema de refrigeración de emergencia que les había mencionado antes, para poder controlar la tasa de enfriamiento del reactor. Para ello habían cerrado las válvulas de aislamiento y a las 18:18 horas del 11 de marzo, los operadores intentaron arrancar el condensador de aislamiento abriendo estas válvulas, pero las válvulas no abrían, por lo que la función de seguridad fundamental de refrigeración del núcleo se había perdido, y a las 19:03 horas del 11 de marzo, el gobierno de Japón declaró la emergencia nuclear. La unidad 2 tampoco tenía indicaciones del funcionamiento del sistema de refrigeración y los operarios supusieron lo peor, que el núcleo de dicha unidad se estaba calentando. Entonces, a las 21:23 horas del 11 de marzo, el primer ministro de Japón emitió una orden de evacuación para toda la población que se encontraba a 3 kilómetros a la redonda. Bueno, mi nombre es Estefanía y les voy a hablar sobre el venteo en la unidad 1. Por el problema en la unidad, se ordenó realizar una operación de venteo desde la cámara de supresión, cuyo objetivo es prevenir la sobrepresurización de la contención primaria liberando el vapor. El reactor contaba con un disco de ruptura que se fracturaría indicando la sobrepresión, ya que el criterio de fondo aplicado en Japón era no ventear hasta que fuera inevitable, como último recurso para mantener la integridad de la contención primaria y así evitar la emisión directa del material radioactivo. El 12 de marzo, a las 15:30 aproximadamente, se agotaba el agua dulce y se empezó a inyectar agua de mar para refrigerar los reactores, ocasionando así la explosión de la unidad 1, dañando la estructura superior del edificio e hiriendo a los trabajadores. La explosión dañó la contención secundaria. El 14 de marzo, alrededor de las 22, el equipo de monitorización radiológica dentro de la contención de la unidad 2 indicó que los niveles de radiación aumentaron sustancialmente desde las últimas mediciones realizadas 8 horas antes, mientras que la presión del reactor había aumentado por encima de la del diseño. En las 3 a 4 horas siguientes se abrieron válvulas de alivio para reducir la presión del reactor e inyectar agua en la unidad 2. Como consecuencia, la presión del reactor aumentó mientras los operadores encargados de establecer la ruta de venteo intentaban abrir las válvulas de venteo. Se había acordado ventear directamente desde el pozo seco, pero no fue posible y el venteo no se pudo realizar. El 15 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana, se escuchó una explosión en el emplazamiento y se sintieron temblores en la sala de control principal común de las unidades 1 y 2. Se registró una caída de presión en la contención de la unidad 2. Esta información
indicaba un posible fallo de la vasija de contención y la posibilidad de que hubiera emisiones no controladas en esta unidad. Alrededor de 2 horas más tarde, empezó a salir humo blanco del edificio del reactor de la unidad 2. Este humo blanco era vapor. Y a las 9 horas del 15 de marzo, se registró en la entrada principal una dosis elevada de radiación, que era la más alta desde el principio del accidente. Debido a los altos niveles de radiación, 2 horas más tarde, las autoridades emitieron una orden en que se pedía a los residentes que permanecieran en un radio de 20 a 30 kilómetros en torno a la central. Durante esta secuencia de sucesos, se sufrió una degradación severa de varias de las funciones de seguridad fundamentales en las unidades 1 a 3, y los esfuerzos se empezaron a centrar en evaluar los daños, recuperar y estabilizar esas funciones. En los siguientes días se enviaron equipos vía aérea para corroborar el estado de la situación. Con respecto a las causas, la industria japonesa y el gobierno habrían estado familiarizados con los esfuerzos internacionales para revisar la seguridad de las centrales nucleares ante eventos externos. Tanto TEPCO como los reguladores japoneses deberían haber tomado medidas básicas e ingenieriles con el fin de evitar el accidente, protegiendo la central nuclear. Entre ellas era situar los generadores diésel de emergencia y otras fuentes en zonas más elevadas del emplazamiento. El establecimiento de conexiones estancas entre las fuentes de alimentación de emergencia y la central. La construcción de muros de contención para protegerlos contra tsunami. La instalación de equipos de energía de emergencias y bombas de refrigeración en búnkers, edificios o compartimientos estancos dedicados. Las válvulas que permitían el venteo operaban con electricidad, por lo que se debería desarrollar sistemas de aperturas y de cierre con sistemas secundarios de emergencia no activados por electricidad. Capacitar y entrenar al personal ante situaciones de emergencia, desde el uso de máquina hasta las medidas de evacuación. Contar con los equipos adecuados de protección para todos y cada uno de los empleados. Y la infraestructura tiene que estar preparada tanto como para desastres naturales como para desastres químicos. En este caso, medidas necesarias para la radiación. Como conclusión, los accidentes fueron provocados por fallas humanas, desinformación y un mal cumplimiento de protocolos y el accionar de autoridades. Cuestiones que podrían haberse evitado. Las causas fundamentales fueron los sistemas de organización y regulación, basándose en lógicas equivocadas de sus decisiones y acciones y no de un problema de competencia de un individuo en particular. 2 de los 3 accidentes no tuvieron consecuencias catastróficas, fueron más bien un llamado de atención sobre la importancia de los protocolos de seguridad y la necesidad de tener instrumentos de mediciones confiables. Mientras que en Chernobyl hubieron pérdidas humanas, alteraciones genéticas como cáncer, inmunodeficiencias e infertilidad. La capacitación de los operarios cumple un rol vital a la hora de contener accidentes, ya que deben estar preparados para identificar la causa lo antes posible y ser capaces de tomar medidas pertinentes para evitar que la situación empeore. Las mediciones, a su vez, deben ser confiables para proveer al personal de la información que se necesita a fin de tomar decisiones correctas. Lo aprendido sobre estos accidentes es que toda decisión debe tomarse basada en el principio ético de hacer más el bien que el mal, tomando conciencia que estos desastres provocan un cambio irreversible afectando la zona para siempre. Muchas gracias por su atención.